Nunca, jamás. Ahorres dinero. Te suena chocante, ¿verdad? Pues, ojo, porque este consejo, así de radical, me lo dio mi abuelo. Y mira, es una lección de vida que te prometo te va a cambiar la perspectiva. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser la clave para entender cómo funciona la verdadera abundancia. Hace mucho, mucho tiempo, en los vastos campos de Texas, allá por los años 50, vivía un abuelo al que todo el mundo conocía como el flojo. Y no es que trabajara de vez en cuando, ¿no? Era que, sinceramente, no trabajaba nunca. ¿Te lo imaginas? La gente lo encontraba siempre bajo la sombra de un mezquite, sentado en su silla vieja, la mirada perdida en el horizonte. Se rascaba la barba, sí, pero con la boca, ¡uf! No paraba de hablar de negocios, de grandes planes que jamás, y digo jamás, ponía en marcha. Un día, verán, pondré una tienda enorme. Otro día, compraré tierras, tendré vacas y haré dinero sin mover un dedo. Decía con una convicción que, en ese momento, solo él entendía. Pero ese día, créeme, nunca llegaba. La gente, al final, ya ni se burlaba. Solo lo miraban con una mezcla de pena y resignación. Es un soñador, un vago, susurraban. Y, bueno, la verdad es que tenían razón. La abuela, pobrecita, cansada de oír siempre lo mismo, suspiraba tan fuerte que hasta el viento parecía escucharla. Viejo, la vida no se sostiene con sueños bonitos, se sostiene con trabajo, con esfuerzo. Pero él, impasible, solo levantaba las cejas, se encogía de hombros y respondía con su frase de siempre: ya veremos, mujer. Algún día voy a encontrar el modo. Y otra vez el silencio, otra vez las promesas en el aire, flotando, vacías. Los años pasaban y lo único que realmente aumentaba era la necesidad. Una noche, el nieto, un niño de ojos grandes y pies descalzos, con esa inocencia que te rompe el alma, pidió pan. La abuela, con el corazón encogido, abrió la alacena. Vacía, como un hueso chupado, sin nada. El abuelo, en ese momento, sintió como las palabras se le atoraban en la garganta. Miró al suelo, avergonzado. No había excusas esta vez. Sus ideas, sus grandes planes, no podían alimentar a nadie. Sus sueños no llenaban estómagos. Esa noche, el viejo no durmió. A la mañana siguiente, vencido, humillado, fue a hacer lo que siempre había despreciado en trabajar. Se hizo jornalero en los campos de algodón. Imagínate el cambio. Fue durísimo. De pasar las horas bajo la sombra fresca de un árbol, pasó a doblarse bajo un sol ardiente que quemaba hasta el alma. De tener manos suaves, las vio abrirse en ampollas dolorosas. La espalda se le doblaba, las piernas le temblaban, cada músculo le ardía hasta el hueso. Y en medio del campo, con el sudor cegándole los ojos, lo escucharon murmurar: esto es peor que la pereza, esto es una cadena. Por las noches, llegaba a casa completamente doblado, como si de repente tuviera 20 años más encima. La abuela lo esperaba, siempre, con un plato de frijoles y 2 tortillas. Nunca. El nieto, un rayo de sol, corría por el corredor de la casa de madera y lo abrazaba, preguntándole con esa inocencia que solo tienen los niños: ¿qué te dieron hoy, abuelo? El viejo, con un suspiro profundo, sacaba el cheque. Lo miraba fijamente, como si buscara más letras, más números en él, y contestaba agotado: es poco, hijo, muy poco. Pero algo es algo. Y con ese algo, iban a la tienda del pueblo, pagaban deudas viejas, dejaban un poco para los impuestos, compraban la medicina de la abuela y después, lo de siempre, en un costal pequeño de maíz, frijol, café barato y, si se podía, un poquito de azúcar. Al regresar, en el bolsillo solo quedaban unas monedas sueltas. El nieto las sacaba, las alineaba en la mesa, las contaba con sus deditos. ¿Y esto es todo lo que queda, abuelo? El viejo apretaba los labios. Esto y nada más.
Así pasaba el tiempo, en un ciclo interminable. El cheque llegaba, el cheque se iba, la casa seguía con goteras. La deuda era como una sombra pegada que nunca se movía. El abuelo sentía que trabajaba solo para tener derecho a respirar un día más. Una tarde, en la tienda del pueblo, oyó a unos hombres hablar en voz alta, casi como si estuvieran predicando un evangelio. «El secreto está en ahorrar», exclamaba uno. «El que guarda siempre tiene», remetaba otro. Esas palabras se le quedaron zumbando en la cabeza, como un enjambre de abejas. Esa misma noche buscó un frasco de vidrio grande, lo lavó, lo secó con su pantalón, lo miró contra la luz de la lámpara y en gesto casi furtivo lo escondió debajo de la cama. Cada semana, después de comprar lo justo y necesario, echaba allí unas cuantas monedas o un billete arrugado. El tintineo del metal al caer, tin, tin, le sonaba a música. Cada vez que lo escuchaba, sentía que el futuro estaba naciendo justo ahí, dentro de ese frasco. Un día, el nieto lo descubrió, levantó la colcha y vio el frasco medio lleno de monedas y billetes. «¿Qué haces, abuelo?», preguntó con curiosidad. El viejo sonrió, orgulloso, como un niño travieso mostrando su tesoro. «Estoy guardando nuestro mañana, hijo. Pero ese mañana, ese mañana costaba caro, muy caro». El abuelo se negaba a comprarse botas nuevas, aunque las suyas ya se abrían por la punta. Caminaba con los dedos tocando la tierra y decía: «Convencido, estas aguantan otro mes». La lluvia se colaba por el techo de la cocina, mojaba la mesa, llenaba un balde de agua sucia. Él miraba la gotera y sentenciaba: «En ese techo aguanta otra lluvia». En la mesa cada vez había menos pan, menos carne, casi nada de leche. El niño comía despacio, como intentando engañar al hambre. La abuela lo miraba a él, miraba al abuelo, y un día ya no pudo más. «Viejo, ¿de qué sirve tanto guardar si pasamos hambre aquí y ahora?», le espetó. Él no levantó la vista, siguió echando una moneda al frasco. «Es por nuestro bien, mujer. Algún día lo entenderán». Pasaron meses, y luego más meses. El frasco se llenó de billetes arrugados y monedas de todos los tamaños. El abuelo lo sacaba algunas noches, lo abrazaba casi como si fuera un hijo, lo miraba bajo la luz temblorosa de la lámpara y sonreía, lo sentía como un cofre de oro. Una noche, lo puso sobre la mesa, orgulloso. Ann llamó al nieto: «Mira, hijo, aquí está la seguridad». El niño abrió los ojos como platos. «¿Cuántos costales de maíz podemos comprar con esto, abuelo?». El viejo levantó la barbilla, seguro de sí mismo. «3, quizás 4. Con esto nunca nos faltará comida». Y se echó a reír. El nieto rió también, confiado en su abuelo. La abuela, en silencio, los miró de reojo, con el corazón apretado. Al día siguiente, fueron al mercado. El abuelo caminaba con paso lento, pero en el corazón llevaba una chispa de orgullo. Iba cargando el frasco bajo el brazo, envuelto en un trapo viejo. El nieto saltaba a su lado, emocionado, preguntando a cada rato: «¿Cuántos costales vamos a traer, abuelo? ¿3 o 4? El viejo sonrió, confiado, aunque sus botas rotas hacían ruido a cada paso. «Sí, hijo, hoy vamos a volver con costales llenos. Hoy verás lo que es la seguridad». Llegaron al puesto del comerciante. El abuelo puso con cuidado los billetes y las monedas sobre la mesa. Los extendió con orgullo, como quien muestra el tesoro más grande. «3 costales de maíz. Por favor», dijo con voz firme. El hombre los contó rápido, con esos dedos ágiles de quien ve dinero todos los días. Levantó la vista y sin pizca de emoción soltó a «No alcanza, viejo. Los precios subieron. Con esto apenas te llevas 1,5». El abuelo abrió los ojos, incrédulo, como si no hubiera escuchado bien. «¿Cómo puede ser?». El comerciante se encogió de hombros. «El dinero vale menos cada día, viejo.
Así son las cosas. El nieto miró al abuelo, confundido, con la voz temblorosa. Entonces el frasco se encogió. ¿Abuelo? El abuelo sintió un golpe en el pecho, como si el aire lo abandonara. El comerciante, con un gesto seco, arrastró hacia él un costal grande y otro a la mitad. Después, sin mirarlo mucho, metió unas monedas y un par de billetes arrugados en la lata que hacía de frasco y se la devolvió. «Apenas te alcanzó, viejo», dijo con frialdad, como quien suelta una verdad sin importancia. El abuelo bajó la cabeza, tomó primero el costal, luego el medio, y al final agarró la lata con el vuelto miserable. El nieto lo miraba en silencio, con los ojos llenos de preguntas. Así, con las manos cargadas y el corazón vacío, caminaron de regreso a casa. Cada paso del abuelo era más pesado que el anterior. Esa noche, en la mesa de la cocina, vació la lata. Las monedas y los billetes cayeron uno a uno, secos como piedras muertas. Los contó con desesperación. Volvió a contarlos. Y otra vez, como si de repente fueran a multiplicarse, pero siempre eran los mismos. Lo que antes parecía riqueza, ahora era apenas un montón inútil, incapaz de comprar ni siquiera un costal completo. El abuelo golpeó la mesa con rabia. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para que todo se vuelva polvo. La abuela, con la cara cansada, lo miró en silencio. No dijo nada, porque ya lo había dicho todo antes. El nieto, con la voz suave, preguntó: «¿Y de qué sirve ahorrar, abuelo?». El viejo no pudo responder. Se levantó, arrastrando los pies, y salió al corredor. Allí se sentó bajo la noche oscura. El viento frío soplaba entre los árboles, y él se abrazaba los brazos como un niño perdido. Pensó que, quizá, toda su vida había sido un engaño. Flojo antes, esclavo después, y ahora burlado por el dinero. Por primera vez, sintió que no había salida. Los días siguientes fueron amargos. En el campo ya no tenía fuerzas. Apenas podía llenar el saco de algodón, y el patrón lo miraba con desprecio. En casa, la comida escaseaba cada vez más. La abuela tosía en las noches, y el nieto lo miraba con hambre en los ojos. El abuelo sentía un peso en el pecho que lo aplastaba, y por momentos pensaba en abandonar todo, dejarse caer y no levantarse más. Pero una mañana, sentado en el corredor con la mirada perdida, vio pasar a un vecino. Llevaba una canasta llena de huevos blancos y limpios, bien acomodados. Caminaba sonriente hacia el pueblo, con paso firme, como un hombre seguro. Más tarde, pasó otro cargando botellas de leche fresca. Se escuchaba el vidrio chocar entre sí mientras avanzaba. Él tampoco parecía preocupado. Ninguno llevaba cheques ni frascos escondidos. Llevaban cosas que servían, cosas que producían todos los días. El abuelo los miró largo rato, apretando los labios con una mezcla de envidia y tristeza. Y entonces, como un eco que venía de lejos, recordó la voz de su nieto. ¿Y si en vez de guardar dinero compramos gallinas? Al principio, esa idea le había parecido una tontería de niño, pero ahora, en medio de la oscuridad de su corazón, sonó como una chispa encendida. No pensó mucho más. Abrió el frasco y recogió lo poco que quedaba. Juntó las monedas, los billetes arrugados, todo lo que aún servía. Se fue al mercado con la cabeza baja, preguntó con voz insegura y, después de regatear mal, como siempre, regresó con unas cuantas gallinas flacas, feas, nerviosas. Al llegar a casa, las soltó en el patio. El nieto aplaudió emocionado, corriendo detrás de ellas. «Ahora sí, abuelo, tenemos una fábrica de huevos». El abuelo lo miró sonreír, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una luz en el corazón. Los primeros días apenas juntaron 1 o 2 huevos. La abuela los cocinaba con cuidado, partiéndolos en 3 como si fueran un tesoro. Cuando sobraba alguno, lo vendían a un vecino que les daba unas monedas. Con ese dinero, compraron otra gallina, más gorda. El abuelo comenzó a llevar un cuaderno viejo,
Ana escribía torcido, se equivocaba en las cuentas, pero anotaba cada huevo, cada venta. Sentía que, al fin, hacía algo propio. Poco a poco, el patio se llenó de cacareos. El nieto corría detrás de las gallinas. La abuela recogía los huevos en un canasto y los vecinos empezaron a venir. Viejo, véndeme una docena. ¿Tendrás más para mañana? El abuelo, que antes solo conocía el cheque y el frasco, ahora contaba huevos. Hacía cuenta, negociaba con torpeza, pero con orgullo. El trabajo ya no era una cadena, era fruto propio. Una tarde, mientras sostenía un huevo en la mano, lo miró como quien mira un milagro. Llamó a su nieto y le habló con voz firme. Esto vale más que un frasco lleno de billetes, porque esto alimenta, se multiplica y nunca pierde su valor. El dinero guardado se muere, pero si lo haces producir, siempre tendrás algo en la mesa. El niño lo abrazó, sonriente. Entonces, ya no eres flojo, abuelo. El viejo lo apretó contra su pecho con lágrimas en los ojos. No, hijo, ya aprendí que la flojera y el ahorro muerto llevan al mismo lugar, a la nada. Desde entonces, el frasco quedó olvidado bajo la cama, vacío como las ilusiones viejas. Cuando alguien en el pueblo hablaba de ahorrar, el abuelo respondía con calma y sabiduría, señalando el patio lleno de gallina. Ahorrar dinero es como guardar agua en las manos, siempre se escapa. Hazlo trabajar, aunque empieces con una gallina, porque solo así la vida florece de verdad. Y así fue como en aquellos campos de Texas, el hombre que todos llamaron flojo, se convirtió en quien descubrió la verdad más grande en entonces. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta lección? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte, para no perderte más historias que transforman. Nos vemos en la próxima.